Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Hoy es el día 354. Estamos leyendo Segunda de Pedro, capítulos 1 a 2 y 3 Primera de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5, y Proverbios, capítulo 30, versículos 17 a 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 Salutación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. A los que han obtenido una fe igual a la nuestra en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que se os multipliquen la gracia y la paz en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor, el llamado y la elección de los cristianos. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia, por el cual nos ha otorgado sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas escapéis de la corrupción que hay en el mundo a causa de la pasión, y lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Por esto mismo, esforzaos por completar vuestra fe con la virtud, y la virtud con la ciencia, y la ciencia con el dominio propio, y el dominio propio con la constancia, y la constancia con la piedad, y la piedad con el afecto fraterno, y el afecto fraterno con el amor. Porque si estas cosas son vuestras y abundan, os guardan de ser ineficaces o infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas cosas es ciego y miope, y ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, tened tanto más celo en confirmar vuestra vocación y elección. Porque si así lo hacéis, no caeréis jamás, de modo que se os proporcionará ricamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, me propongo recordaros siempre estas cosas, aunque las sepáis y estéis establecidos en la verdad que tenéis. Me parece bien, mientras esté en este cuerpo, excitaros a modo de recordatorio, pues sé que la desposesión de mi cuerpo será pronto, como me lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Y procuraré que después de mi partida podáis recordar en cualquier momento estas cosas, testigos oculares de la gloria de Cristo. En efecto, cuando os anunciamos el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos basamos en mitos ingeniosamente inventados, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando recibió honor y gloria de Dios Padre y le nació la voz de la gloria majestuosa. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz nacida del cielo, pues estábamos con él en el Monte Santo, y tenemos la palabra profética más segura. Haréis bien en prestar atención a esto como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que amanezca y salga el lucero del alba en vuestros corazones. En primer lugar, debéis comprender que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por uno mismo, porque ninguna profecía surgió por impulso humano. Pero los hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, capítulo 2. Los falsos profetas y su castigo. Los falsos profetas y su castigo. Pero también surgieron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán en secreto herejías destructoras, renegando incluso del amo que los compró, acarreando sobre sí mismos una rápida destrucción. Y muchos seguirán su libertinaje. Y a causa de ello será vilipendiado el camino de la verdad, y en su codicia os explotarán con palabras falsas de antaño. Su condena no ha sido ociosa, y su destrucción no ha estado dormida. O si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó a los infiernos y los confinó en fosas de las más profundas tinieblas, para que permanecieran allí hasta el juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó en Noé a un heraldo de justicia con otras 7 personas, cuando trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Si al convertir en cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó a la extinción, y las convirtió en ejemplo para los que habían de ser impíos, y si rescató a justos muy afligidos por el libertinaje de los impíos. Porque por lo que el justo veía y oía mientras vivía entre ellos, se vejaba en su alma justa día tras día con sus acciones sin ley.
Entonces el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de la prueba y mantener a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Y especialmente a los que se entregan a la lujuria de la pasión contaminante y desprecian la autoridad. Audaces y voluntariosos, no temen injuriar a los gloriosos, mientras que los ángeles, aunque mayores en fuerza y poder, no pronuncian un juicio injurioso sobre ellos ante el Señor. Pero estos, como animales irracionales, criaturas de instinto, nacidos para ser capturados y matados, injuriando en asuntos que ignoran, serán destruidos en la misma destrucción, sufriendo ellos el mal por su maldad. Contaron el placer para juerguearse durante el día, sus manchas e imperfecciones se deleitan en su disipación, juergueándose con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, insaciables de pecado. Seducen a las almas inseguras. Tienen corazones amaestrados y codiciosos, hijos malditos que abandonan el camino recto. Se han extraviado. Han seguido el camino de Balaam, hijo de Bae, que amaba la ganancia de la maldad, pero fue reprendido por su propia transgresión. Un asno mudo habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Son manantiales sin agua y nieblas empujadas por una tormenta. Para ellos se ha reservado la más profunda penumbra de las tinieblas para proferir ruidosos alardes de insensatez. Seducen con licenciosas pasiones de la carne a hombres que apenas han escapado de los que viven en el error. Les prometieron la libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque todo lo que vence al hombre a eso se esclaviza. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y son dominados. El último estado ha llegado a ser para ellos peor que el primero, pues mejor les hubiera sido no haber conocido nunca el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue entregado. Les ha sucedido, según el proverbio verdadero, que el perro vuelve a su vómito, y la puerca se lava, solo para revolcarse en el cieno. Capítulo 3, la promesa de la venida del Señor. Esta es ya la segunda carta que os escribo, amados, y en ambas he despertado vuestra sinceramente a modo de recordatorio de que debéis recordar las predicciones de los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador a través de vuestros apóstoles. Ante todo debéis entender esto, que los burladores vendrán en los últimos días con mofa, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida para siempre? Desde que los padres se durmieron, todas las cosas han continuado como eran desde el principio de la creación. Ignoran deliberadamente este hecho de que por la palabra de Dios existieron cielos hace mucho tiempo, y una tierra formada de agua y por medio del agua, por la cual el mundo que entonces existía fue inundado de agua y pereció. Pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido almacenados para el fuego, siendo guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero no ignoren este hecho, amados, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, y entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con fuego, y la tierra y las obras que están sobre ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas van a ser disueltas de esta manera, ¿qué clase de personas debéis ser en vidas de santidad y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, a causa del cual los cielos serán encendidos y disueltos, y los elementos se fundirán con fuego? Pero, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Exhortación final y doxología. Por tanto, amados, puesto que esperáis esto, tened celo de ser hallados por él sin mancha ni defecto, y en paz, y tened por salvación la paciencia de nuestro Señor. Así también os escribió nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, hablando de esto como lo hace en todas sus cartas. Hay en ellas algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen para su propia destrucción, como hacen con las demás escrituras. Vosotros,
pues, amados, sabiendo esto de antemano, guardaos de ser arrastrados por el error de hombres sin ley y perdáis vuestra propia estabilidad, sino creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4a. La vida agradable a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que a medida que aprendáis de nosotros cómo debéis andar y agradar a Dios, tal como lo estáis haciendo ahora, lo hagáis cada vez más, pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad, que cada uno de vosotros sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no en la pasión de la lujuria como los paganos que no conocen a Dios. Que nadie transgreda ni agravie a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como solemnemente os lo advertimos. Porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santidad. Por tanto, el que hace caso omiso de esto, no hace caso omiso de los hombres, sino de Dios, que os da su Espíritu Santo. En cuanto al amor entre hermanos, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Y, en efecto, amáis a todos los hermanos en toda Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a que lo hagáis cada vez más, a que aspiráis a vivir tranquilos, a ocuparos de vuestros propios asuntos y a trabajar con vuestras manos como os encargamos, para que os ganéis el respeto de los de fuera y no dependáis de nadie la venida del Señor. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Porque como creemos que Jesús murió y resucitó, así también por Jesús traerá Dios consigo a los que durmieron. Porque esto os anunciamos por palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con llamada de los arcángeles y con sonido de trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Confortaos, pues, unos a otros con estas palabras. Capítulo 5. Pero en cuanto a los tiempos y las sazones, hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, porque vosotros mismos sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando la gente dice que hay paz y seguridad, entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos como los dolores de parto vienen sobre una mujer embarazada, y no habrá escapatoria. Pero vosotros no estáis en tinieblas, hermanos, para que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos, pues, como los demás, sino mantengámonos despiertos y sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios y vistámonos la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, estemos despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por tanto, animaos unos a otros y edificaos mutuamente, como hacéis con las exhortaciones finales, los saludos y la bendición. Pero os rogamos, hermanos, que respetéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los estiméis mucho en amor a causa de su trabajo. Estad en paz entre vosotros, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los ociosos, animéis a los pusilánimes, ayudéis a los débiles, tened paciencia con todos ellos. Procurad que ninguno devuelva mal por mal, sino procurad siempre haceros bien unos a otros y regocijaros todos. Orad siempre, dad gracias constantemente en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No despreciéis las profecías, sino probadlo todo.
Aferraos a lo que es bueno. Absteneos de toda forma de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique, y que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados sanos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y lo hará. Hermanos, rogad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con un beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 17 a 19. El ojo que se burla de un padre y desprecia obedecer a una madre será cogido por los cuervos del valle y comido por los buitres. 3 cosas son demasiado maravillosas para mí. Porque no comprendo el camino del águila en el cielo, el camino de una serpiente sobre una roca, el camino de un barco en alta mar y el camino de un hombre con una doncella padre en el cielo. Te alabamos. Te pedimos, por favor, que vengas a nuestro encuentro con tu gracia, porque eres bueno. Tú eres Dios. Te amamos. Te pertenecemos. Nos has rescatado de la muerte y nos has traído al reino de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Nos has traído a tu reino. Nos has traído a tu familia. Ayúdanos a vivir como tus hijos amados. Ayúdanos a vivir contigo como nuestro Padre. Ayúdanos a vivir como buenos ciudadanos de tu reino, cuidándonos unos a otros, siendo responsables unos de otros, disfrutando de todos los derechos de un verdadero hijo o hija adoptivo tuyo, Dios o Padre tal vez alabado y glorificado. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1. Hay una línea aquí que es obviamente muy importante. Pero aquí está San Pedro en un punto del versículo 1, capítulo 1 en el versículo 4. Creo que es aquí donde Pedro dice esto que él dice por lo que obtuvo su concedido que para nosotros es precioso y muy grandes promesas que a través de estos puede escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la pasión. Y aquí está la línea y llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Esta línea es absolutamente crítica. Es y también es increíble. Es absolutamente increíble. ¿De qué está hablando Pedro? Él está hablando del hecho de que cuando somos bautizados, cuando somos hechos hijos e hijas adoptivos de Dios, nos convertimos en participantes de la naturaleza divina, básicamente nos convertimos en una nueva creación. Todos hemos oído que nos convertimos en templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto que hemos escuchado que una de las cosas que significa, por supuesto, que Dios permanece porque la presencia de Dios permanece en su templo, otra cosa que significa es que ¿para qué era el templo? No era solo para que la presencia de Dios estuviera allí, era para el lugar de adoración, ¿cierto? Así que si somos templos del Espíritu Santo también significa que estamos destinados a ser un lugar de adoración. Por eso creo que San Pablo había dicho de vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo llamado, vuestro culto espiritual, ¿cierto? Así que tu cuerpo es un templo. No solamente la presencia de Dios también adora allí, pero también si tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios está unido a ti de una manera única que compartes en la naturaleza divina. Ahora como un ser humano, ya que hizo la imagen de Dios en la semejanza, usted es una criatura amada de Dios, por supuesto, pero como uno que ha sido bautizado, incluso transformado, y en realidad no solo tiene un humano. Sí, es básicamente Dios te da una participación en su naturaleza divina. No somos como Jesús en el sentido de que Jesús es una persona divina con una naturaleza humana y divina. El ejemplo que siempre me gusta dar es el de Pinocho y Geppetto. No estoy seguro de utilizarlo este año. Vaya, han pasado 353 días, 3 y 54 días, por Dios. Pero aquí está Geppetto, ¿verdad? Es el fabricante de marionetas. Es el creador y ama a Pinocho. Hace a Pinocho a su imagen y semejanza. Le da brazos y piernas como Geppetto. Puede hablar como Geppetto y caminar como Geppetto.
pero no es hijo de Gipeto. Es la criatura amada de Gipeto. Es la creación amada de Gipeto. Ahora, Gipeto lo ama, por supuesto. Pero para que Pinocho pueda mirar a Gepeto y decir no solo mi creador, sino mi padre, ¿qué tiene que pasar para que Gepeto mire a Pinocho y no diga solo mi creación, sino mi hijo? Lo que tiene que pasar es que Pinocho tenga la misma naturaleza que Gepeto, ¿y qué pasa entonces? Se convierte en un niño de verdad en el transcurso de la historia. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cualquier persona no bautizada puede mirar a Dios y decir, ese es mi Creador, Él me ama. Soy una creación amada del increíble Creador. Pero solo cuando eres bautizado te conviertes en un participante en la naturaleza divina que eres, de alguna manera eres lo que eres, cambia. Así que Él puede verdaderamente mirarte y decir este es mi hijo, esta es mi hija, y nosotros podemos verdaderamente mirar a Dios el Padre y decir Él es nuestro Papa, Él es verdaderamente nuestro Padre. Y eso es algo tan importante aquí en Segunda de Pedro. Es solo que, de nuevo, los locos tienden a darse cuenta de esto. Ahora Pedro está escribiendo a la gente que está diciendo, ¿cómo es que hay tanto retraso en que Dios venga a nosotros? ¿Cómo es que Jesús dijo que volvería, pero no lo ha hecho? No lo he visto. ¿Dónde está? Y Pedro dice, esencialmente, no consideres este retraso. Este es el capítulo final, capítulo 3. No ignoren este hecho, amados, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años o como un día. Dios no es lento en cuanto a sus promesas, pero es indulgente en el sentido de que no lo es. Él no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La idea es que Dios nos está dando más tiempo para que más gente pueda arrepentirse. Pero Él dice que el día del Señor vendrá como un ladrón. Así que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para ese día que se nos viene encima. De hecho, algo parecido sucedía en la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Porque lo que ha sucedido para ellos es que estaban preocupados porque la gente estaba muriendo y los cristianos estaban muriendo y pensaron, espera, dispara, ¿significa esto que no podrán recibir la plenitud de la gloria de Dios? Porque ya están muertos. Nosotros estamos esperando. Estamos esperando que Jesús regrese en nuestras vidas. Pero aquí está San Pablo y el capítulo 4, que es capaz de decir que no queremos que ustedes, hermanos ignorantes, acerca de los que duermen de nuevo, los que han muerto, para que no se aflijan como otros que no tienen esperanza. Esto es tan increíble. Nos afligimos como cristianos. Nos afligimos, pero no nos afligimos como los que no tienen esperanza. No nos afligimos como aquellos que piensan que la muerte es el final. La muerte es este lugar de transición. Es este pasaje a la vida eterna para aquellos que van a ser salvados. Y por eso no lo hacemos. Nos afligimos, pero no nos afligimos como aquellos que no tienen esperanza. No nos afligimos como los demás. Pero San Pablo continúa diciendo que por esto os anunciamos por palabra del Señor que nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque cuando venga el Señor, los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán. Y entonces nosotros, los que estemos vivos, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Y eso es increíble. Increíble palabra de consuelo para todos nosotros es que los que han muerto, los que han fallecido, nos volveremos a encontrar con ellos. Los que han fallecido en Cristo. Nos volveremos a encontrar con ellos. Esa es la esperanza que tenemos. San Pablo concluye su primera carta con estas palabras de exhortación tan grandes. Alégrense. Rompe siempre a llorar. Dad gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Me encanta la última cosa de esta línea. Aquí dice no apaguen el espíritu. No despreciéis el profetizar, sino probadlo todo.
Aférrense a lo que es bueno. Hay que ese pedazo de Jeb. La gente tiene una palabra del Señor. Ok, genial. Pongámosla a prueba. Es muy importante que lo hagamos porque mucha gente puede ser engañada fácilmente. Si ellos solo dicen, oh, eso es de Dios, supongo que lo creeré. No. Si a alguien se le da una palabra de profecía, hemos escuchado toda la Biblia, chicos. Sabemos que hubo profetas que hablaron falsas profecías. Y entonces lo que tenemos que hacer es probar todo y retener lo que es bueno, tan bueno. Qué increíble regalo ha sido hoy concluir esa segunda carta de San Pedro y concluir la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Mañana tenemos primera de Juan y tenemos segunda de Tesalonicenses, y seguimos. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo ha sido formar parte de esta comunidad! Y qué regalo es poder orar por ustedes. Estoy rezando por ustedes. Por favor, recen por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a veros mañana. Dios los bendiga.